Buenas noches. Vamos a continuar leyendo Drácula. En esta parte, uno de los personajes enferma sin causa aparente y vamos a ver cómo el profesor Van Helsing y sus amigos luchan desesperadamente por salvarle la vida, a la vez que van descubriendo las causas que le han provocado dicha enfermedad. Capítulo 10. Carta del Dr. Seward al Honorable Arthur Holwood. 6 de septiembre. Mi querido Art, mis noticias hoy no son muy buenas. Esta mañana Lucy había retrocedido un poquito. Sin embargo, una cosa buena ha resultado de ello. La señora Westenra estaba naturalmente ansiosa respecto a Lucy y me ha consultado a mí profesionalmente acerca de ella. Aproveché la oportunidad y le dije que mi antiguo maestro, Van Helsing, el gran especialista, iba a pasar conmigo unos días y que yo la pondría a su cuidado. Así es que ahora podemos entrar y salir sin causarle alarma, pues una impresión para ella significaría una repentina muerte, y esto, aunado a la debilidad de Lucy, podría ser desastroso para ella. Estamos todos llenos de tribulaciones, pero, mi viejo, Dios mediante, vamos a poder sobrellevarlas y vencerlas. Si hay alguna necesidad, te escribiré, por lo que si no tienes noticias de mí, puedes estar seguro de que simplemente estoy a la expectativa. Tengo prisa. Adiós. Tu amigo de siempre, John Seward. Del diario del Dr. Seward, 7 de septiembre. Lo primero que Van Helsing me dijo cuando nos encontramos en la calle Liverpool fue: ¿ha dicho usted algo a su amigo, el novio de ella? No, le dije. Quería esperar hasta verla a usted antes, como le dije en mi telegrama. Le escribí una carta diciéndole simplemente que usted venía, ya que la señorita Westenra no estaba bien de salud, y que le enviaría más noticias después. Muy bien, mi amigo, me dijo. Mejor será que no lo sepa todavía. Tal vez nunca lo llegue a saber. Eso espero. Pero si es necesario, entonces lo sabrá todo. Y, mi viejo amigo John, déjeme que se lo advierta. Usted trata con los locos. Todos los hombres están más o menos locos. Y así como usted trata discretamente con sus locos, así trate discretamente con los locos de Dios, el resto del mundo. Usted no le dice a sus locos lo que hace ni por qué lo hace. Usted no les dice lo que piensa. Así es que debe mantener el conocimiento en su lugar, donde pueda descansar, donde pueda reunirse con los de su clase y procrear. Usted y yo nos guardaremos como hasta ahora lo que sabemos. Y al decir esto me tocó en el corazón y en la frente, y luego él mismo se tocó de manera similar. Por mi parte tengo algunas ideas, de momento. Más tarde se las expondré a usted. ¿Por qué no ahora?, le pregunté. Puede que den buen resultado. Podríamos llegar a alguna conclusión. Él me miró fijamente y dijo: mi amigo John, cuando ha crecido el maíz, incluso antes de que haya madurado, mientras la savia de su madre tierra está en él y el sol todavía no ha comenzado a pintarlo con su oro, el marido se tira de la oreja y la frota entre sus ásperas manos, y limpia la verde broza y te dice: mira, es buen maíz, cuando llegue el tiempo será un buen grano. Yo no vi la aplicación y se lo dije. Como respuesta, extendió su brazo y tomó mi oreja entre sus manos, tirando de ella juguetonamente, como solía hacerlo antiguamente durante sus clases, y dijo: el buen marido dice así porque conoce, pero no hasta entonces. Pero usted no encuentra al buen marido escarbando el maíz sembrado para ver si crece. Eso es para niños que juegan a sembradores, pero no para aquellos que tienen ese oficio como medio de subsistencia. ¿Entiende usted ahora, amigo John? He sembrado mi maíz y la naturaleza tiene ahora el trabajo de hacerlo crecer. Si crece, entonces hay cierta esperanza, y yo esperaré hasta que comience a verse el grano. Al decir esto se interrumpió, pues evidentemente vio que lo había comprendido. Luego prosiguió con toda seriedad. Usted siempre fue un estudiante cuidadoso, y su estuche siempre estaba más lleno que los demás. Entonces usted era apenas un estudiante. Ahora usted es maestro, y espero que sus buenas costumbres no hayan desaparecido.
Recuerde, mi amigo, que el conocimiento es más fuerte que la memoria y no debemos confiar en lo más débil. Aunque usted no haya mantenido la buena práctica, permítame decirle que este caso de nuestra querida señorita es uno que puede ser, fíjese, digo puede ser, de tanto interés para nosotros y para otras personas que todos los demás casos no sean nada comparados con él. Tome, entonces, buena nota de él. Nada es demasiado pequeño. Le doy un consejo. Escriba en el registro hasta sus dudas y sus conjeturas. Después podría ser interesante para usted ver cuánta verdad puede adivinar. Aprendemos de los fracasos, no de los éxitos. Cuando le describí los síntomas de Lucy, los mismos que antes, pero infinitamente más marcados, se puso muy serio, pero no dijo nada. Tomó un maletín en el que había muchos instrumentos y medicinas, horrible atavío de nuestro comercio benéfico, como él mismo lo había llamado en una de sus clases, el equipo de un profesor de la ciencia médica. Cuando nos hicieron pasar, la señora Westenra salió a nuestro encuentro. Estaba alarmada, pero no tanto como yo había esperado encontrarla. La naturaleza, en uno de sus momentos de buena disposición, ha ordenado que hasta la muerte tenga algún antídoto para sus propios errores. Aquí, en un caso donde cualquier impresión podría ser fatal, los asuntos se ordenan de tal forma que, por una causa o por otra, las cosas no personales, ni siquiera el terrible cambio en su hija, a la cual quería tanto, parecen alcanzarla. Es algo semejante a cómo la madre naturaleza se reúne alrededor de un cuerpo extraño y lo envuelve con algún tejido insensible, que puede protegerlo del mal al que de otra manera se vería sometido por contacto. Si esto es un egoísmo ordenado, entonces deberíamos abstenernos un momento antes de condenar a nadie por el defecto del egoísmo, pues sus causas pueden tener raíces más profundas de las que hasta ahora conocemos. Puse en práctica mi conocimiento de esta fase de la patología espiritual y asenté la regla de que ella no debería estar presente con Lucy o pensar en su enfermedad más que cuando fuese absolutamente necesario. Ella asintió de buen grado, tan de buen grado que nuevamente vi la mano de la naturaleza protegiendo la vida. Van Helsing y yo fuimos conducidos hasta el cuarto de Lucy. Si me había impresionado verla a ella ayer, cuando la vi hoy quedé horrorizado. Estaba terriblemente pálida, blanca como la cal. El rojo parecía haberse ido hasta de sus labios y sus encías, y los huesos de su rostro resaltaban prominentemente. Se dolía uno de ver o escuchar su respiración. El rostro de Van Helsing se volvió rígido como el mármol, y sus cejas convirgieron hasta que casi se encontraron sobre su nariz. Lucy yacía inmóvil y no parecía tener la fuerza suficiente para hablar, así es que por un instante todos permanecimos en silencio. Entonces Van Helsing me hizo una seña y salimos silenciosamente del cuarto. En el momento en que cerramos la puerta, caminó rápidamente por el corredor hacia la puerta siguiente, que estaba abierta. Entonces me empujó rápidamente con ella y la cerró. «Dios mío», dijo él, «esto es terrible. No hay tiempo que perder. Se morirá por falta de sangre para mantener activa la función del corazón. Debemos hacer inmediatamente una transfusión de sangre. Usted o yo. Maestro, yo soy más joven y más fuerte. Debo ser yo. Entonces, prepárese al momento. Yo traeré mi maletín. Ya estoy preparado». Lo acompañé escaleras abajo, y al tiempo que bajábamos, alguien llamó a la puerta del corredor. Cuando llegamos a él, la sirvienta acababa de abrir la puerta y Arthur estaba entrando velozmente. Corrió hacia mí, hablando en un susurro angustioso. «Jack, estaba muy afligido. Leí entre líneas tu carta y he estado en un constante tormento. Mi papá está mejor, por lo que corrí hasta aquí para ver las cosas por mí mismo». «¿No es este caballero el doctor Van Helsing? Doctor, le estoy muy agradecido por haber venido». Cuando los ojos del profesor cayeron por primera vez sobre él, había en ellos un brillo de cólera por la interrupción en tal momento, pero al mirar sus fornidas proporciones y reconocer la fuerte hombría juvenil que parecía emanar de él, sus ojos se alegraron. Sin demora alguna le dijo, mientras extendía la mano: «Joven, ha llegado usted a tiempo. Usted es el novio de nuestra paciente, ¿verdad?
Está mal, muy, muy mal. No, hijo, no se ponga así, le dijo, viendo que repentinamente mi amigo se ponía pálido y se sentaba en una silla casi desmayado. Usted le va a ayudar a ella. Usted puede hacer más que ninguno para que viva, y su valor es su mejor ayuda. ¿Qué puedo hacer?, preguntó Arthur con voz ronca. Dígamelo y lo haré. Mi vida es de ella, y yo daría hasta la última gota de mi sangre por ayudarla. El profesor tenía un fuerte sentido del humor, y por conocerlo tanto yo pude detectar un rasgo de él en su respuesta. Mi joven amigo, yo no le pido tanto, por lo menos no la última. ¿Qué debo hacer? Había fuego en sus ojos y su nariz temblaba de emoción. Van Helsing le dio palmadas en el hombro. Venga, le dijo, usted es un hombre, y un hombre es lo que necesitamos. Usted será mejor que yo y mejor que mi amigo John. Arthur miró perplejo y entonces mi maestro comenzó a explicarle en forma bondadosa. La joven señorita está mal, muy mal. Quiere sangre, y sangre debe dársele, o muere. Mi amigo John y yo hemos consultado, y estamos a punto de realizar lo que llamamos una transfusión de sangre, pasar la sangre de las venas llenas de uno a las venas vacías de otro que la está pidiendo. John iba a dar su sangre, ya que él es más joven y más fuerte que yo, y aquí Arthur tomó mi mano y me la apretó fuertemente en silencio. Pero ahora usted está aquí. Usted es más fuerte que cualquiera de nosotros, viejo o joven, que nos gastamos mucho en el mundo del pensamiento. Nuestros nervios no están tan tranquilos ni nuestra sangre es tan rica como la suya. Entonces Arthur se volvió hacia el eminente médico y le dijo: si usted supiera qué felizmente moriría yo por ella, entonces entendería. Se detuvo, con una especie de asfixia en la voz. Bien, muchacho, dijo Van Helsing, en un futuro no muy lejano estará contento de haber hecho todo lo posible por ayudar a quien ama. Ahora venga y guarde silencio. Antes de que lo hagamos, la besará una vez, pero luego debe usted irse, y debe irse a una señal mía. No diga ni una palabra de esto a la señora. Usted ya sabe cuál es su estado. No debe tener ninguna impresión. Cualquier contrariedad la mataría. Venga. Todos entramos en el cuarto de Lucy. Por indicación del maestro, Arthur permaneció fuera. Lucy volvió la cabeza hacia nosotros y nos miró, pero no dijo nada. No estaba dormida, pero estaba simplemente tan débil que no podía hacer esfuerzo alguno. Sus ojos nos hablaron, eso fue todo. Van Helsing sacó algunas cosas de su maletín y las colocó sobre una pequeña mesa fuera del alcance de su vista. Entonces mezcló un narcótico y acercándose a la cama le dijo alegremente: «Bien, señorita, aquí está su medicina. Tómesela toda como una niña buena. Vea, yo la levantaré para que pueda tragar con facilidad. Así». Hizo el esfuerzo con buen resultado. Me sorprendió lo mucho que tardó la droga en surtir efecto. Esto, de hecho, era un claro síntoma de su debilidad. El tiempo pareció interminable hasta que el sueño comenzó a aletear en sus párpados. Sin embargo, al final, el narcótico comenzó a manifestar su potencia y se sumió en un profundo sueño. Cuando el profesor estuvo satisfecho, llamó a Arthur al cuarto y le pidió que se quitara la chaqueta. Luego agregó: «¿Puede usted dar ese corto beso mientras yo traigo la mesa? Amigo John, ayúdeme». Así fue que ninguno de los dos vimos mientras él se inclinaba sobre ella. Entonces, volviéndose a mí, Van Helsing me dijo: «Es tan joven y tan fuerte y de sangre tan pura que no necesitamos desfibrilarla». Luego, con rapidez pero metódicamente, Van Helsing llevó a cabo la operación. A medida que se efectuaba, algo como vida parecía regresar a las mejillas de la pobre Lucy, y a través de la creciente palidez de Arthur parecía brillar la alegría de su rostro. Después de un corto tiempo comencé a sentir angustia, pues a pesar de que Arthur era un hombre fuerte, la pérdida de sangre ya lo estaba afectando. Esto me dio una idea de la terrible tensión a que debió haber estado sometido el organismo de Lucy, ya que lo que debilitaba a Arthur apenas la mejoraba parcialmente a ella. Pero el rostro de mi maestro estaba rígido, y estuvo con el reloj en la mano y con la mirada fija ora en la paciente, ora en Arthur. Yo podía escuchar los latidos de mi corazón,
Finalmente dijo en voz baja: «No se mueva un instante, es suficiente. Usted atiéndalo a él, yo me ocuparé de ella». Cuando todo hubo terminado, pude ver cómo Arthur estaba debilitado. Le vendé la herida y lo tomé del brazo para ayudarlo a salir, cuando Van Helsing habló sin volverse. El hombre parecía tener ojos en la nuca. El valiente novio, pienso, merece otro beso, el cual tendrá de inmediato. Y como ahora ya había terminado su operación, arregló la almohada bajo la cabeza de la paciente. Al hacer eso, el estrecho listón de terciopelo que ella siempre parecía usar alrededor de su garganta, sujeto con un antiguo broche de diamante que su novio le había dado, se deslizó un poco hacia arriba y mostró una marca roja en su garganta. Arthur no la notó, pero yo pude escuchar el profundo silbido de aire inhalado, que es una de las maneras en que Van Helsing traiciona su emoción. No dijo nada de momento, pero se volvió hacia mí y dijo: «Ahora baje con nuestro valiente novio, dele un poco de vino y que descanse un rato. Luego debe irse a casa y descansar. Dormir mucho y comer mucho, para que pueda recuperar lo que le ha dado a su amor. No debe quedarse aquí. Un momento. Presumo, señor, que usted está ansioso del resultado. Entonces lléveselo consigo, ya que de todas maneras la operación ha sido afortunada. Usted le ha salvado la vida esta vez, y puede irse a su casa a descansar tranquilamente, pues ya se ha hecho todo lo que tenía que hacerse. Yo le diré a ella lo sucedido cuando esté bien. No creo que lo deje de querer por lo que ha hecho. Adiós». Cuando Arthur se hubo ido, regresé al cuarto. Lucy estaba durmiendo tranquilamente, pero su respiración era más fuerte. Pude ver cómo se alzaba la colcha a medida que respiraba. Al lado de su cama se sentaba Van Helsing, mirándola intensamente. La gargantilla de terciopelo cubría la marca roja. Le pregunté al profesor: «¿Qué piensa usted de esa señal en su garganta?» «¿Y usted qué piensa?» «Yo todavía no la he examinado», respondí, y en ese mismo momento procedí a desabrochar la gargantilla. Justamente sobre la vena yugular externa había 2 pinchazos, no grandes, pero que tampoco presagiaban nada bueno. No había ninguna señal de infección, pero los bordes eran blancos y parecían gastados, como si hubiesen sido maltratados. De momento se me ocurrió que aquella herida, o lo que fuese, podía ser el medio de la manifiesta pérdida de sangre. Pero abandoné la idea tan pronto como la hube formulado, pues tal cosa no podía ser. Toda la cama hubiera estado empapada de rojo con la sangre que la muchacha debió perder para tener una palidez como la que había mostrado antes de la transfusión. «Bien», dijo Van Helsing. «Bien», dije yo. «No me explico qué pueda ser». Mi maestro se puso en pie. «Debo regresar a Ámsterdam hoy por la noche», dijo. «Allí hay libros y documentos que deseo consultar. Usted debe permanecer aquí toda la noche y no debe quitarle la vista de encima». «¿Debo contratar a una enfermera?», le pregunté. «Nosotros somos los mejores enfermeros, usted y yo. Usted vigílela toda la noche, vea que coma bien y que nada la moleste. Usted no debe dormir toda la noche. Más tarde podremos dormir usted y yo. Regresaré tan pronto como sea posible y entonces podremos comenzar». «¿Podremos comenzar?», dije yo. «¿Qué quiere usted decir con eso?». «Ya lo veremos», respondió mi maestro, al tiempo que salía precipitadamente. Regresó un momento después, asomó la cabeza por la puerta y dijo, levantando un dedo en señal de advertencia: «Recuérdelo, ella está a su cargo. Si usted la deja y sucede algo, no podrá dormir tranquilamente en lo futuro». Del diario del doctor Seward, continuación. 8 de septiembre. Estuve toda la noche sentado al lado de Lucy. El soporífero perdió su efecto al anochecer y despertó naturalmente. Parecía un ser diferente del que había sido antes de la operación. Su estado de ánimo era excelente y estaba llena de una alegre vivacidad, pero pude ver las huellas de la extrema postración por la que había pasado. Cuando le dije a la señora Westenra que el doctor Van Helsing había ordenado que yo estuviese sentado al lado de ella, casi se burló de la idea, señalando las renovadas fuerzas de su hija y su excelente estado de ánimo. Sin embargo, me mostré firme e hice los preparativos para mi larga vigilia.
Cuando su sirvienta la hubo preparado para la noche, entré, habiendo entretanto cenado, y tomé asiento al lado de su cama. No hizo ninguna objeción, sino que se limitó a mirarme con gratitud siempre que pude captar sus ojos. Después de un largo rato pareció estar a punto de dormirse, pero con un esfuerzo pareció recobrarse y sacudirse el sueño. Esto se repitió varias veces, con más esfuerzo y pausas más cortas a medida que el tiempo pasaba. Era aparente que no quería dormir, de manera que yo abordé el asunto de inmediato. ¿No quiere usted dormirse? No, tengo miedo. Miedo de dormirse. ¿Por qué? Es una bendición que todos anhelamos. Ah, no si usted fuera como yo, si el sueño fuera para usted presagio de horror. Un presagio de horror. ¿Qué quiere usted decir con eso? No lo sé, ay, no lo sé, y eso es lo que lo hace tan terrible. Toda esta debilidad me llega mientras duermo, de tal manera que ahora me da miedo hasta la idea misma de dormir. Pero, mi querida niña, usted puede dormir hoy en la noche. Yo estaré aquí velando su sueño, y puedo prometerle que no sucederá nada. Ah, puedo confiar en usted. Aproveché la oportunidad y dije, le prometo que si yo veo cualquier evidencia de pesadillas, la despertaré inmediatamente. ¿Lo hará? ¿De verdad? Qué bueno es usted conmigo. Entonces dormiré. Y casi al mismo tiempo dejó escapar un profundo suspiro de alivio, y se hundió en la almohada dormida. Toda la noche estuve a su lado. No se movió ni una vez, sino que durmió con un sueño tranquilo, reparador. Sus labios estaban ligeramente abiertos y su pecho se elevaba y bajaba con la regularidad de un péndulo. En su rostro se dibujaba una sonrisa y era evidente que no habían llegado pesadillas a perturbar la paz de su mente. Temprano por la mañana llegó su sirvienta. Yo la dejé al cuidado de ella y regresé a casa, pues estaba preocupado por muchas cosas. Envié un corto telegrama a Van Helsing y a Arthur, comunicándoles el excelente resultado de la transfusión. Mi propio trabajo, con todos sus contratiempos, me mantuvo ocupado durante todo el día. Ya había oscurecido cuando tuve oportunidad de preguntar por mi paciente zoófago. El informe fue bueno. Había estado tranquilo durante el último día y la última noche. Mientras estaba cenando, me llegó un telegrama de Van Helsing, desde Ámsterdam, sugiriéndome que me dirigiera a Gillingham por la noche, ya que quizás sería conveniente estar cerca, y haciéndome saber que él saldría con el correo de la noche y que me alcanzaría temprano por la mañana. 9 de septiembre. Estaba bastante cansado cuando llegué a Gillingham. Durante 2 noches apenas había podido dormir, y mi cerebro estaba comenzando a sentir ese entumecimiento que indica el agotamiento cerebral. Lucy estaba levantada y animosa. Al estrecharme la mano me miró fijamente a la cara y dijo: «Usted no se sentará hoy toda la noche. Está acabado». Yo ya estoy bastante bien otra vez. De hecho, me siento perfectamente, y si alguien va a cuidar a alguien, entonces yo seré quien lo cuide a usted. No tuve ánimos para discutir, sino que me fui a cenar. Lucy subió conmigo, y avivado por su encantadora presencia, comí con bastante apetito y me tomé un par de vasos del más excelente oporto. Entonces Lucy me condujo arriba y me mostró un cuarto contiguo al de ella, donde estaba encendido un acogedor fogón. «Ahora», dijo ella, «usted debe quedarse aquí. Dejaré esta puerta abierta y también mi puerta. Puede acostarse en el sofá, pues sé que nada podría inducir a un médico a descansar debidamente en una cama mientras hay un paciente al lado. Si quiero cualquier cosa gritaré, y usted puede estar a mi lado al momento». No pude sino asentir, pues estaba muerto de cansancio y no hubiera podido mantenerme sentado aunque lo hubiera intentado. Así es que, haciendo que renovara su promesa de llamarme en caso de que necesitase algo, me acosté en el sofá y me olvidé completamente de todo. Del diario de Lucy Westenra, 9 de septiembre. Me siento feliz hoy por la noche. He estado tan tremendamente débil que ser capaz de pensar y moverme es como sentir los rayos del sol después de un largo período de viento del este y de cielo nublado y gris. Arthur se siente muy cerca de mí. Me parece sentir su presencia caliente alrededor de mí. Supongo que es porque la enfermedad y la debilidad
vuelven egoísta y vuelven nuestros ojos internos y nuestra simpatía sobre nosotros mismos, mientras que la salud y la fuerza dan rienda suelta al amor, y en pensamiento y sentimiento puede uno andar donde uno quiera. Yo sé dónde están mis pensamientos. Si Arthur lo supiese. Querido mío, tus oídos deben zumbar mientras duermes, tal como me zumban los míos al caminar. Oh, el maravilloso descanso de anoche. Cómo dormí, con el querido buen doctor Seward vigilándome. Y hoy por la noche no tendré miedo de dormir, ya que está muy cerca y puedo llamarlo. Gracias a todos por ser tan buenos conmigo. Gracias a Dios. Buenas noches, Arthur. Del diario del doctor Seward, 10 de septiembre. Fui consciente de la mano del profesor sobre mi cabeza y me desperté de golpe en un segundo. Esa es una de las cosas que por lo menos aprendemos en un asilo. ¿Y cómo está nuestra paciente? Bien, cuando la dejé, o mejor dicho, cuando ella me dejó a mí, le respondí. Venga, veamos, dijo él, y juntos entramos al cuarto contiguo. La celosía estaba bajada, y yo la subí con mucho cuidado mientras Van Helsing avanzó, con su pisada blanda, felina, hacia la cama. Cuando subí la celosía y la luz de la mañana inundó el cuarto, oí el leve siseo de aspiración del profesor, y conociendo su rareza, un miedo mortal me heló la sangre. Al acercarme yo, él retrocedió, y su exclamación de horror, «Gott im Himmel», no necesitaba el refuerzo de su cara doliente. Alzó la mano y señaló en dirección a la cama, y su rostro de hierro estaba fruncido y blanco como la ceniza. Sentí que mis rodillas comenzaron a temblar. Ahí, sobre la cama, en un aparente desmayo, yacía la pobre Lucy, más terriblemente blanca y pálida que nunca. Hasta los labios estaban blancos, y las encías parecían haberse encogido detrás de los dientes, como algunas veces vemos en los cuerpos después de una prolongada enfermedad. Van Helsing levantó su pie para patear de cólera, pero el instinto de su vida y todos los largos años de hábitos lo contuvieron y lo depositó otra vez suavemente. «Pronto», me dijo, «traiga el brandy». Volé al comedor y regresé con la garrafa. Él humedeció con ella los pobres labios blancos y juntos frotamos las palmas, las muñecas y el corazón. Él escuchó el corazón y después de unos momentos de agonizante espera dijo: «No es demasiado tarde. Todavía late, aunque débilmente. Todo nuestro trabajo se ha perdido. Debemos comenzar otra vez. No hay aquí ningún joven Arthur ahora. Esta vez tengo que pedirle a usted mismo que done su sangre, amigo John». Y a medida que hablaba, metía la mano en el maletín y sacaba los instrumentos para la transfusión. Yo me quité la chaqueta y enrollé la manga de mi camisa. En tal situación no había posibilidad de usar un soporífero, pero además no había necesidad de él. Y así, sin perder un momento, comenzamos la transfusión. Después de cierto tiempo, tampoco pareció ser tan corto, pues el fluir de la propia sangre, no importa con qué alegría se vea, es una sensación terrible. Van Helsing levantó un dedo en advertencia. «No se mueva», me dijo, «pues temo que al recobrar las fuerzas ella despierte, y eso sería muy, muy peligroso. Pero tendré precaución. Le aplicaré una inyección hipodérmica de morfina». Entonces procedió, veloz y seguramente, a efectuar su proyecto. El efecto en Lucy no fue malo, pues el desmayo pareció transformarse sutilmente en un sueño narcótico. Fue con un sentimiento de orgullo personal como pude ver un débil matiz de color regresar lentamente a sus pálidas mejillas y labios. Ningún hombre sabe, hasta que lo experimenta, lo que es sentir que su propia sangre se transfiere a las venas de la mujer que ama. El profesor me miraba críticamente. «Eso es suficiente», dijo. «Ya», protesté yo. «Tomó usted bastante más de Art». A lo cual él sonrió con una especie de sonrisa triste y me respondió: «Él es su novio, su fiancé. Usted tiene trabajo, mucho trabajo que hacer por ella y por otros, y con lo que hemos puesto es suficiente». Cuando detuvimos la operación, él atendió a Lucy mientras yo aplicaba presión digital a mi propia herida. Me acosté mientras esperaba a que tuviera tiempo de atenderme, pues me sentí débil y un poco mareado. Al cabo de un tiempo me vendó la herida y me envió abajo para que bebiera un vaso de vino.
Cuando estaba saliendo del cuarto, vino detrás de mí y me susurró: «Recuerde, nada debe decir de esto. Si nuestro joven enamorado aparece inesperadamente, como la otra vez, ninguna palabra a él. Por un lado lo asustaría y además de eso lo pondría celoso. No debe haber nada de eso, ¿verdad?» Cuando regresé, me examinó detenidamente y dijo: «No está usted mucho peor. Vaya a su cuarto y descanse en el sofá un rato. Luego tome un buen desayuno y regrese otra vez acá». Seguí sus órdenes, pues sabía cuán correctas y sabias eran. Había hecho mi parte y ahora mi siguiente deber era recuperar fuerzas. Me sentí muy débil y en la debilidad perdí algo del placer de lo que había ocurrido. Me quedé dormido en el sofá, sin embargo, preguntándome una y otra vez cómo era que Lucy había hecho un movimiento tan retrógrado y cómo había podido perder tanta sangre sin dejar ninguna señal por ningún lado de ella. Creo que debo haber continuado preguntándome esto en mi sueño, pues, durmiendo y caminando, mis pensamientos siempre regresaban a los pequeños pinchazos en su garganta y la apariencia marchita y maltratada de sus bordes a pesar de los pequeños que eran. Lucy durmió hasta bien entrado el día, y cuando despertó estaba bastante bien y fuerte, aunque no tanto como el día anterior. Cuando Van Helsing la hubo visto, salió a dar un paseo, dejándome a mí a cargo de ella, con instrucciones estrictas de no abandonarla ni por un momento. Pude escuchar su voz en el corredor, preguntando cuál era el camino para la oficina de telégrafos más cercana. Lucy conversó conmigo alegremente y parecía completamente inconsciente de lo que había sucedido. Yo traté de mantenerla entretenida e interesada. Cuando su madre subió a verla, no pareció notar ningún cambio en ella y solo me dijo agradecida: «Le debemos tanto a usted, doctor Seward, por todo lo que ha hecho. Pero realmente ahora debe usted tener cuidado de no trabajar en exceso. Se ve usted mismo un poco pálido. Usted necesita una mujer para que le sirva de enfermera y que lo cuide un poco. Eso es lo que usted necesita». A medida que ella hablaba, Lucy se ruborizó, aunque solo fue momentáneamente, pues sus pobres venas desgastadas no pudieron soportar el súbito flujo de sangre a la cabeza. La reacción llegó como una excesiva palidez al volver ella sus ojos implorantes hacia mí. Yo sonreí y moví la cabeza, y me llevé el dedo a los labios. Exhalando un suspiro, la joven se hundió nuevamente entre sus almohadas. Van Helsing regresó al cabo de unas horas y me dijo: «Ahora usted váyase a su casa y coma mucho y beba bastante. Repóngase. Yo me quedaré aquí hoy por la noche y me sentaré yo mismo junto a la señorita. Usted y yo debemos observar el caso y no podemos permitir que nadie más lo sepa. Tengo razones de peso». «No, no me las pregunte. Piense lo que quiera. No tema pensar incluso lo más improbable. Buenas noches». En el corredor, dos de las sirvientas llegaron a mí y me preguntaron si ellas o cualquiera de ellas podría quedarse por la noche con la señorita Lucy. Me imploraron que las dejara, y cuando les dije que era una orden del doctor Van Helsing, que fuese él o yo quienes veláramos, me pidieron que intercediera con el caballero extranjero. Me sentí muy conmovido por aquella bondad, quizá porque estoy débil de momento, y quizá porque fue por Lucy que se manifestó su devoción. Pues una y otra vez he visto similares manifestaciones de la bondad de las mujeres. Regresé aquí a tiempo para comer, hice todas mis visitas y todos mis pacientes estaban bien, y luego me senté mientras esperaba que llegara el sueño. Ya viene. 11 de septiembre. Esta tarde fui a Gillingham. Encontré a Van Helsing de excelente humor y a Lucy mucho mejor. Poco después de mi llegada, el correo llevó un paquete muy grande para el profesor. Lo abrió con bastante prisa, así me pareció, y me mostró un gran ramo de flores blancas. «Estas son para usted, señorita Lucy», dijo. «¿Para mí? Oh, doctor Van Helsing». «Sí, querida, pero no para que juegue con ellas. Estas son medicinas». Lucy hizo un encantador mohín. «No, pero no es para que se las tome cocidas ni en forma desagradable». No necesita fruncir su encantadora naricita, o tendré que indicarle a mi amigo Arthur los peligros que tendrá que soportar al ver tanta belleza, que él quiere tanto, distorsionarse en esa forma. Ajá, mi bella señorita, eso es, tan bonita nariz está muy recta otra vez.
Esto es medicinal, pero usted no sabe cómo. Yo lo pongo en su ventana, hago una bonita guirnalda y la cuelgo alrededor de su cuello, para que usted duerma bien. Sí, estas flores, como las flores de loto, hacen olvidar las penas. Huelen como las aguas de Letos y de esa fuente de la juventud que los conquistadores buscaron en la Florida, y la encontraron, pero demasiado tarde. Mientras hablaba, Lucy había estado examinando las flores y oliéndolas. Luego las tiró, diciendo, medio en risa, medio en serio: «Profesor, yo creo que usted solo me está haciendo una broma. Estas flores no son más que ajo común». Para sorpresa mía, Van Helsing se puso en pie y dijo con toda seriedad, con su mandíbula de acero rígida y sus espesas cejas encontrándose: «No hay ningún juego en esto. Yo nunca bromeo. Hay un serio propósito en lo que hago, y le prevengo que no me frustre». «Cuídese, por amor a los otros y no por amor a usted misma», añadió, pero viendo que la pobre Lucy se había asustado como tenía razón de estarlo, continuó en un tono más suave: «Oh, señorita, mi querida, no me tema, yo solo hago esto por su bien, pero hay mucha virtud para usted en esas flores tan comunes. Vea, yo mismo las coloco en su cuarto, yo mismo hago la guirnalda que usted debe llevar, pero cuidado, no debe decírselo a los que hacen preguntas indiscretas. Debemos obedecer, y el silencio es una parte de la obediencia, y obediencia es llevarla a usted fuerte y llena de salud hasta los brazos que la esperan. Ahora siéntese tranquila un rato. Venga conmigo, amigo John, y me ayudará a cubrir el cuarto con mis ajos, que vienen desde muy lejos, desde Harlem, donde mi amigo Vanderpool los hace crecer en sus invernaderos durante todo el año. Tuve que telegrafiar ayer, o no hubieran estado hoy aquí». Entramos en el cuarto, llevando con nosotros las flores. Las acciones del profesor eran verdaderamente raras, y no creo que se pudiera encontrar alguna farmacopea en la cual yo encontrara noticias. Primero cerró las ventanas y las aseguró con aldaba. Luego, tomando un ramo de flores, frotó con ellas las guillotinas, como para asegurarse de que cada soplo de aire que pudiera pasar a través de ellas estuviera cargado con el olor a ajo. Después, con el manojo, frotó los batientes de la puerta, arriba, abajo y a cada lado, y alrededor de la chimenea de la misma manera. Todo me pareció muy grotesco, y al momento le dije al profesor: «Bien, profesor, yo sé que usted siempre tiene una razón por lo que hace, pero esto me deja verdaderamente perplejo. Está bien que no hay ningún escéptico a los alrededores, o diría que usted está haciendo un conjuro para mantener alejado a un espíritu maligno». «Tal vez lo esté haciendo», me respondió rápidamente, al tiempo que comenzaba a hacer la guirnalda que Lucy tenía que llevar alrededor del cuello. Luego esperamos hasta que Lucy hubo terminado de arreglarse para la noche. Y cuando ya estaba en cama, entramos, y él mismo colocó la guirnalda de ajos alrededor de su cuello. Las últimas palabras que él le dijo a ella fueron: «Tenga cuidado y no la perturbe, y aunque el cuarto huela mal, no abra hoy por la noche la ventana ni la puerta». «Lo prometo», dijo Lucy, «y gracias mil a ustedes dos por todas sus bondades conmigo. Oh, ¿qué he hecho para ser bendecida con amigos tan buenos?». Cuando dejamos la casa en Micalesín, que estaba esperando, Van Helsing dijo: «Hoy en la noche puedo dormir en paz, y quiero dormir». 2 noches de viaje, mucha lectura durante el día intermedio, mucha ansiedad al día siguiente y una noche en vela, sin pegar los ojos. Mañana temprano en la mañana pase por mí y vendremos juntos a ver a nuestra bonita señorita, mucho más fuerte por mi conjuro que he hecho. ¡Jo, jo! Estaba tan confiado que yo, recordando mi misma confianza de 2 noches antes y los penosos resultados, sentí un profundo y vago temor. Debe haber sido mi debilidad lo que me hizo dudar de decírselo a mi amigo, pero de todas maneras lo sentí, como lágrimas contenidas. Capítulo 11. El diario de Lucy Westenra. 12 de septiembre. Qué buenos son todos conmigo. Casi siento que quiero a ese adorable doctor Van Helsing. Me pregunto por qué estaba tan ansioso acerca de estas flores. Realmente me asustó. Parecía tan serio. Sin embargo, debe haber tenido razón, pues ya siento el alivio que me llega de ellas. Por algún motivo no temo estar sola esta noche, y puedo acostarme a dormir sin temor.
No me importará el aleteo fuera de la ventana. Oh, la terrible lucha que he tenido contra el sueño tan a menudo últimamente. El dolor del insomnio o el dolor del miedo a dormirme, y con los desconocidos horrores que tiene para mí. Qué bendición tienen esas personas cuyas vidas no tienen temores ni amenazas, para quienes el dormir es una dicha que llega cada noche y no les lleva sino dulces sueños. Bien, aquí estoy hoy, esperando dormir y haciendo como Ofelia en el drama. Con Virgin Kranz and Maiden Stremmens. Nunca me gustó el ajo antes de hoy, pero ahora lo siento admirable. Hay una gran paz en su olor. Siento que ya viene el sueño. Buenas noches a todo el mundo. Del diario del doctor Seward, 13 de septiembre. Pasé por el Berkeley y encontré a Van Helsing como de costumbre, ya preparado para salir. El coche ordenado por el hotel estaba esperando. El profesor tomó su maletín, que ahora siempre lleva consigo. Lo anotaré todo detalladamente. Van Helsing y yo llegamos a Gillingham a las 8 en punto. Era una mañana agradable. La brillante luz del sol y todo el fresco ambiente de la entrada del otoño parecían ser la culminación del trabajo anual de la naturaleza. Las hojas estaban volviendo de todos los bellos colores, pero todavía no habían comenzado a caer de los árboles. Cuando encontramos a la señora Westenra saliendo del recibidor. Ella siempre se levanta temprano. Nos saludó cordialmente y dijo: «Se alegrarán ustedes de saber que Lucy está mejor». La pequeñuela todavía duerme. Miré en su cuarto y la vi, pero no entré para no perturbarla. El profesor sonrió y su mirada era alegre. Se frotó las manos y dijo: «Ajá, pensé que había diagnosticado bien el caso. Mi tratamiento está dando buenos resultados». A lo cual ella respondió: «No debe usted llevarse todas las palmas solo, doctor. El buen estado de Lucy esta mañana se debe en parte a mi labor». «¿Qué quiere usted decir con eso, señora?», preguntó el profesor. «Bueno, estaba tan ansiosa acerca de la pobre criatura por la noche que fui a su cuarto. Dormía profundamente, tan profundamente que ni mi llegada la despertó. Pero el aire del cuarto estaba terriblemente viciado. Por todos lados había montones de esas flores horribles, malolientes, e incluso ella tenía un montón alrededor del cuello. Temí que el pesado olor fuese demasiado para mi querida criatura en su débil estado, por lo que me las llevé y abrí un poquito la ventana para dejar entrar aire fresco. Estoy segura de que la encontrarán mejor». Se despidió de nosotros y se dirigió a su recámara, donde generalmente se desayunaba temprano. Mientras hablaba, observé la cara del profesor y vi que se volvía gris como la ceniza. Fue capaz de retenerse por autodominio, mientras la pobre dama estaba presente, pues conocía su estado y el mal que le produciría una impresión. De hecho, llegó hasta a sonreírse y le sostuvo la puerta abierta para que ella entrara en su cuarto. Pero en el instante en que ella desapareció, me dio un tirón repentino y fuerte, llevándome al comedor y cerrando la puerta tras él. Allí, por primera vez en mi vida, vi a Van Helsing abatido. Se llevó las manos a la cabeza en una especie de muda desesperación y luego se dio puñetazos en las palmas de manera impotente. Por último, se sentó en una silla y, cubriéndose el rostro con las manos, comenzó a sollozar, con sollozos ruidosos, secos, que parecían salir de su mismo corazón roto. Luego alzó las manos otra vez, como si implorara a todo el universo. «Dios, Dios, Dios», dijo, «¿qué hemos hecho? ¿Qué ha hecho esta pobre criatura? ¿Qué nos ha causado tanta pena? ¿Hay entre nosotros todavía un destino, heredado del antiguo mundo pagano, por el que tienen que suceder tales cosas y en tal forma? Esta pobre madre, ignorante y según ella haciendo todo lo mejor, hace algo como para perder el cuerpo y el alma de su hija, y no podemos decirle, no podemos siquiera advertirle, o ella muere, y entonces mueren ambas. ¡Oh, cómo estamos acosados! «¿Cómo están todos los poderes de los demonios contra nosotros?», añadió, pero repentinamente saltó. «Venga», dijo, «venga, debemos ver y actuar. Demonios o no demonios, o todos los demonios de una vez, no importa. Nosotros luchamos con él o ellos y por todos». Salió otra vez a la puerta del corredor con su maletín y juntos subimos al cuarto de Lucy. Una vez más yo subí la celosía.
mientras Van Helsing fue hacia su cama. Esta vez él no retrocedió espantado al mirar el pobre rostro con la misma palidez de cera, terrible como antes. Solo puso una mirada de rígida tristeza e infinita piedad. Tal como lo esperaba, murmuró, con esa siseante aspiración que significaba tanto. Sin decir una palabra más, fue y cerró la puerta con llave, y luego comenzó a poner sobre la mesa los instrumentos para hacer otra transfusión de sangre. Yo había reconocido su necesidad de inmediato y comencé a quitarme la chaqueta. Pero él me detuvo con una advertencia de la mano. No, dijo, hoy debe usted efectuar la operación. Yo seré el donante. Usted ya está débil. Y al decir esto, se despojó de su chaqueta y se enrolló la manga de la camisa. Otra vez la operación, nuevamente el narcótico. Una vez más regresó el color a las mejillas cenizas y la respiración regular del sueño sano. Esta vez yo la vigilé mientras Van Helsing se recluía y descansaba. Poco después aprovechó una oportunidad para decirle a la señora Westenra que no debía quitar nada del cuarto de Lucy sin consultarlo, que las flores tenían un valor medicinal y que respirar su olor era parte del sistema de curación. Entonces se hizo cargo del caso él mismo, diciendo que velaría esa noche y la siguiente, y que me enviaría a decir cuándo debería yo venir. Al cabo de otra hora, Lucy despertó de su sueño, fresca y brillante, y desde luego mirándose mucho mejor de lo que se podía esperar debido a su terrible prueba. ¿Qué significa todo esto? Estoy comenzando a preguntarme si mi larga costumbre de vivir entre locos no estará empezando a ejercer influencia sobre mi propio cerebro. Del diario de Lucy Westenra, 17 de septiembre. 4 días y noches de paz. Me estoy poniendo otra vez tan fuerte que apenas me reconozco. Es como si hubiera pasado otra vez de una larga pesadilla y acabara de despertar para ver alrededor de mí los maravillosos rayos del sol y para sentir el aire fresco de la mañana. Tengo un ligero recuerdo de largos y ansiosos tiempos de espera y temor, una oscuridad en la cual no había siquiera la más ligera esperanza de hacer menos punzante la desesperación, y luego los largos períodos de olvido y el regreso hacia la vida como un buzo que sale a la superficie después de sumergirse. Sin embargo, desde que el doctor Van Helsing ha estado conmigo, todas estas pesadillas parecen haberse ido. Los ruidos que solían asustarme hasta sacarme de quicio, el aleteo contra las ventanas, las voces distantes que parecían tan cercanas a mí, los ásperos sonidos que venían de no sé dónde y me ordenaban hacer no sé qué, todo ha cesado. Ahora me acuesto sin ningún temor de dormir, ni siquiera trato de mantenerme despierta. Me he acostumbrado bastante bien al ajo. Todos los días me llega desde Haarlem una caja llena. Hoy por la noche se irá el doctor Van Helsing, ya que tiene que estar un día en Ámsterdam. Pero no necesito que me cuiden. Ya estoy lo suficientemente bien como para quedarme sola. Gracias a Dios en nombre de mi madre y del querido Arthur, y de todos nuestros amigos que han sido tan amables. Ni siquiera sentiré el cambio, pues anoche el doctor Van Helsing durmió en su cama bastante tiempo. Lo encontré dormido 2 veces cuando desperté, pero no temí volver a dormirme, aunque las ramas o los murciélagos o lo que fuese aleteaban furiosamente contra los cristales de mi ventana. Recorte de la Gaceta de Pall Mall, 18 de septiembre. El lobo que escapó. Peligrosa aventura de nuestro reportero. Entrevista con el guardián del jardín zoológico. Después de muchas pesquisas y otras tantas negociaciones, y usando repetidamente las palabras Gaceta de Pall Mall como una especie de talismán, logré encontrar al guardián de la sección del jardín zoológico en el cual se encuentra incluido el departamento de lobos. Thomas Bilder vive en una de las cabañas detrás del recinto de los elefantes, y estaba a punto de sentarse a tomar el té cuando lo encontré. Thomas y su esposa son gente hospitalaria y sin niños, y si la muestra de hospitalidad de que yo gocé es el término medio de su comportamiento, sus vidas deben ser bastante agradables. El guardián no quiso entrar en lo que llamó negocios hasta que hubimos terminado la cena y todos estábamos satisfechos. Entonces, cuando la mesa había sido limpiada y él ya había encendido su pipa, dijo: «Ahora, señor, ya puede adelantarse y preguntarme lo que quiera. Perdonará que me haya negado a hablar de temas profesionales antes de comer.
Yo le doy a los lobos, a los chacales y a las hienas en toda nuestra sección su té antes de comenzar a hacerles preguntas. ¿Qué quiere usted decir con antes de hacerles preguntas? Inquirí, deseando ponerlo en situación de hablar. Golpeándolos sobre la cabeza con un palo es una manera. Rascarles en las orejas es otra cuando algún macho quiere impresionar un poco a sus muchachas. A mí no me importa mucho el barullo, pegarles con un palo antes de meterles su cena, pero espero, por así decirlo, a que se hayan tomado su brandy y su café antes de intentar rascarles las orejas. ¿Sabe usted?, agregó filosóficamente, hay bastante de la misma naturaleza en nosotros que en esos animales. Aquí está usted, viniendo y preguntando acerca de mi oficio, cuando no tenía yo nada en la barriga. Mi primer intento fue despedirlo sin decirle nada. Ni siquiera cuando usted me preguntó en forma medio sarcástica si quisiera que usted le preguntara al superintendente si usted podía hacerme algunas preguntas. Sin ofenderlo, ¿le dije que se fuera al diablo? Sí, me lo dijo. Y cuando usted dijo que daría un informe sobre mí por usar lenguaje obsceno, eso fue como si me golpeara sobre la cabeza, pero me contuve. Lo hice muy bien. Yo no iba a pelear, así es que esperé por la comida e hice con mi escudilla como hacen los lobos, los leones y los tigres. Pero que Dios tenga compasión de usted ahora que la vieja me ha metido un trozo de su pastel en la barriga, me ha remojado con su floreciente tetera y que yo he encendido mi tabaco. Puede usted rascarme las orejas todo lo que quiera y no dejar escapar ni un gruñido. Comience a preguntarme. Ya sé a lo que viene. Es por ese lobo que se escapó. Exactamente. Quiero que usted me dé su punto de vista sobre ello. Solo dígame cómo sucedió, y cuando conozca los hechos haré que me diga sus opiniones sobre la causa de ellos y cómo piensa que va a terminar todo el asunto. Muy bien, gobernador. Esto que le digo es casi toda la historia. El lobo ese que llamábamos Berserker era uno de los 3 grises que vinieron de Noruega para Jamrach y que compramos hace 4 años. Era un lobo bueno, tranquilo, que nunca causó molestias de las que se pudiera hablar. Estoy verdaderamente sorprendido de que haya sido él, entre todos los animales, quien haya deseado irse de aquí. Pero ahí tiene, no puede fiarse uno de los lobos, así como no puede uno fiarse de las mujeres. No le haga caso, señor, interrumpió la señora Bilder, riéndose alegremente. Este viejo ha estado cuidando durante tanto tiempo a los animales que maldita sea si no es él mismo como un lobo viejo. Pero todo lo dice sin mala intención. Bien, señor, habían pasado como 2 horas después de la comida, ayer, cuando escuché por primera vez el escándalo. Yo estaba haciendo una cama en la casa de los monos para un joven puma que está enfermo, pero cuando escuché los gruñidos y aullidos vine inmediatamente a ver. Y ahí estaba Berserker, arañando como un loco los barrotes, como si quisiera salir. No había mucha gente ese día, y cerca de él solo había un hombre. Un tipo alto, delgado, con nariz aguileña y barba en punta. Tenía una mirada dura y fría, y los ojos rojos, y a mí como que me dio mala espina desde un principio, pues parecía que era con él con quien estaban irritados los animales. Tenía guantes blancos de niño en las manos. Señaló a los animales y me dijo: «Guardián, estos lobos parecen estar irritados por algo». «Tal vez es por usted», le dije yo, pues no me agradaban los aires que se daba. No se enojó, como había esperado que lo hiciera, sino que sonrió con una especie de sonrisa insolente, con la boca llena de afilados dientes blancos. «Oh, no, yo no les gustaría», me dijo. «Oh, sí, yo creo que les gustaría», respondí yo, imitándolo. «Siempre les gusta 1 o 2 huesos para limpiarse los dientes después de la hora del té, y usted tiene una bolsa llena de ellos». Bien, fue una cosa rara, pero cuando los animales nos vieron hablando se echaron, y yo fui hacia Berserker y él me permitió que le acariciara las orejas como siempre. Entonces se acercó también el hombre, y bendito sea si no él también extendió su mano y acarició las orejas del lobo viejo. «Tenga cuidado», le dije yo, «Berserker es rápido». «No se preocupe», me contestó él, «estoy acostumbrado a ellos». «¿Es usted también del oficio?», le pregunté, quitándome el sombrero, pues un hombre que tenga algo que ver con lobos, etc., es un buen amigo de los guardianes. «No», respondió él, «no soy precisamente del oficio,
pero he amansado a varios de ellos. Y al decir esto levantó su sombrero como un lord y se fue. El viejo Berserker lo siguió con la mirada hasta que desapareció, y luego se fue a echar en una esquina y no quiso salir de ahí durante toda la noche. Bueno, anoche, tan pronto como salió la luna, todos los lobos comenzaron a aullar. No había nada ni nadie a quien le pudieran aullar. Cerca de ellos no había nadie, con excepción de alguien que evidentemente estaba llamando a algún perro en algún lugar, detrás de los jardines de la calle del parque. Una o dos veces salí a ver que todo estuviera en orden, y lo estaba, y luego los aullidos cesaron. Un poco antes de las 12 de la noche salí a hacer una última ronda antes de acostarme y, que me parta un rayo, cuando llegué frente a la jaula del viejo Berserker vi los barrotes quebrados y doblados y la jaula vacía. Y eso es todo lo que sé. ¿No hubo nadie más que viera algo? Uno de nuestros jardineros regresaba a casa como a esa hora de una celebración, cuando ve a un gran perro gris saliendo a través de las jaulas del jardín. Por lo menos así dice él, pero yo no le doy mucho crédito por mi parte. Porque no le dijo ni una palabra del asunto a su mujer al llegar a su casa, y solo hasta después de la escapada del lobo se conoció. Y ya habíamos pasado toda la noche buscando por el parque a Berserker, cuando recordó haber visto algo. Yo más bien creo que el vino de la celebración se le había subido a la cabeza. Bien, señor Bilder, ¿y puede usted explicarse la huida del lobo? Bien, señor, dijo él con una modestia un tanto sospechosa. Creo que puedo, pero yo no sé si usted quedará completamente satisfecho con mi teoría. Claro que quedaré, si un hombre como usted, que conoce a los animales por experiencia, no puede aventurar una buena hipótesis, ¿quién es el que puede hacerlo? Bien, señor, entonces le diré la manera como yo me explico esto. A mí me parece que este lobo se escapó simplemente porque quería salir. Por la manera tan calurosa como ambos, Thomas y su mujer, se rieron de la broma, pude darme cuenta de que ya había dado resultados otras veces y que toda la explicación era simplemente una treta ya preparada. Yo no podía competir en pillerías con el valeroso Thomas, pero creí que conocía un camino mucho más seguro hasta su corazón, por lo que dije. Ahora, señor Bilder, consideraremos que este primer medio soberano ya ha sido amortizado, y este hermano de él está esperando ser reclamado cuando usted me diga qué piensa que va a suceder. Tiene usted razón, señor, dijo él rápidamente. Me tendrá que disculpar, lo sé, por haberle hecho una broma. Pero la vieja aquí me guiñó, que era tanto como decirme que siguiera adelante. Pero nunca, dijo la vieja. Mi opinión es esta. El lobo ese está escondido en alguna parte. El jardinero dice que lo vio galopando hacia el norte más velozmente que lo haría un caballo. Pero yo no le creo, pues, ¿sabe usted, señor? Los lobos no galopan más de lo que galopan los perros, pues no están construidos de esa manera. Los lobos son muy bonitos en los libros de cuentos, y yo diría cuando se reúnen en manadas y empiezan a acosar a algo que está más asustado que ellos. Pueden hacer una bulla del diablo y cortarlo en pedazos, lo que sea. Pero, Dios lo bendiga, en la vida real un lobo es solo una criatura inferior, ni la mitad de inteligente que un buen perro, y no tienen la cuarta parte de su capacidad de lucha. Este que se escapó no está acostumbrado a pelear, ni siquiera a procurarse a sí mismo sus alimentos. Y lo más probable es que esté en algún lugar del parque escondido y temblando. Si es capaz de pensar en algo, preguntándose dónde va a poder conseguirse su desayuno, o a lo mejor se ha retirado y está metido en una cueva de hulla. Uf, el susto que se va a llevar algún cocinero cuando baje y vea sus ojos verdes brillando en la oscuridad. Si no puede conseguir comida, es muy posible que salga a buscarla, y pudiera ser que por casualidad fuera a dar a tiempo a una carnicería. Si no sucede eso y alguna institutriz sale a pasear con su soldado, dejando al infante en su cochecillo de niño, bien, entonces no estaría sorprendido si el censo da un niño menos. Eso es todo. Le estaba entregando el medio soberano cuando algo asomó por la ventana, y el rostro del señor Bilder se alargó al doble de sus dimensiones naturales, debido a la sorpresa. «Dios me bendiga», exclamó. «Allí está el viejo Berserker de regreso, sin que nadie lo traiga». Se levantó y fue hacia la puerta a abrirla, un procedimiento que a mí me pareció innecesario.
Yo siempre he pensado que un animal salvaje nunca es tan atractivo como cuando algún obstáculo de durabilidad conocida está entre él y yo. Una experiencia personal ha intensificado, en lugar de disminuir, esta idea. Después de todo, sin embargo, no hay nada como la costumbre, pues ni Wilder ni su esposa pensaron nada más del lobo de lo que yo pensaría de un perro. El animal mismo era tan pacífico como el padre de todos esos cuentos de lobos, el amigo de otros tiempos de Caperucita Roja, mientras está disfrazado tratando de ganarse su confianza. Toda la escena fue una complicada mezcla de comedia y tragedia. El maligno lobo que durante un día y medio había paralizado a Londres y había hecho que todos los niños del pueblo temblaran en sus zapatos, estaba allí con mirada penitente y estaba siendo recibido y acariciado como una especie de hijo pródigo vulpino. El viejo Wilder lo examinó por todos lados con la más tierna atención, y cuando hubo terminado el examen del penitente, dijo: «Vaya, ya sabía que el pobre animal se iba a meter en alguna clase de lío. ¿No lo dije siempre? Aquí está su cabeza toda cortada y llena de vidrio quebrado. Seguramente que quiso saltar sobre algún muro u otra cosa. Es una vergüenza que se permita a la gente que ponga pedazos de botellas en la parte superior de sus paredes. Estos son los resultados. Ven conmigo, Berserker». Se llevó al lobo y lo encerró en una jaula con un pedazo de carne que satisfacía, por lo menos en lo relativo a la cantidad, las condiciones elementales de un ternero gordo, y luego se fue a hacer el informe. Yo también me marché a hacer el informe de la única y exclusiva información que se da hoy referente a la extraña escapada del zoológico. Del diario del doctor Seward, 17 de septiembre. Estaba ocupado, después de cenar, en mi estudio fechando mis libros, los cuales, debido a la urgencia de otros trabajos y a las muchas visitas a Lucy, se encontraban tristemente atrasados. De pronto la puerta se abrió de golpe y mi paciente entró como un torbellino, con el rostro deformado por la ansiedad. Yo me sobresalté, pues es una cosa casi desconocida que un paciente entre de esa manera y por su propia cuenta en el despacho del superintendente. Sin hacer ninguna pausa, se dirigió directamente hacia mí. En su mano había un cuchillo de cocina, y como vi que era peligroso, traté de mantener la mesa entre nosotros. Sin embargo, fue demasiado rápido y demasiado fuerte para mí. Antes de que yo pudiera alcanzar mi equilibrio, me había lanzado el primer golpe, cortándome bastante profundamente la muñeca izquierda. Pero antes de que pudiera lanzarme otro golpe, le di un derechazo y cayó con los brazos y piernas extendidos por el suelo. Mi muñeca sangraba profusamente y un pequeño charco se formó sobre la alfombra. Vi que mi amigo no parecía intentar otro esfuerzo, por lo que me ocupé en vendar mi muñeca, manteniendo todo el tiempo una cautelosa vigilancia sobre la figura postrada. Cuando mis asistentes entraron corriendo y pusimos nuestra atención sobre él, su aspecto positivamente me enfermó. Estaba acostado sobre el vientre en el suelo, lamiendo como un perro la sangre que había caído de mi muñeca herida. Lo sujetamos con facilidad y, para sorpresa mía, se dejó llevar con bastante docilidad por los asistentes, repitiendo una y otra vez: «La sangre es la vida, la sangre es la vida». No puedo permitirme perder sangre en la actualidad. Ya he perdido demasiada últimamente como para estar sano. Además de que la prolongada tensión de la enfermedad de Lucy y sus horribles fases me están minando. Estoy muy irritado y cansado, y necesito reposo, reposo, reposo. Afortunadamente, Van Helsing no me ha llamado, por lo que no necesito privarme esta vez de dormir. No creo que pudiera prescindir de un buen descanso esta noche. Telegrama de Van Helsing a Seward, en Carfax. Enviado a Carfax, Sussex, ya que no mencionaba ningún condado. Entregado con 22 horas de retraso. 17 de septiembre. No deje de estar hoy por la noche en Gillingham. Sino observando todo el tiempo, visitando frecuentemente y viendo que las flores estén colocadas. Muy importante, no falle. Estaré con usted tan pronto como posible después de llegada. Del diario del doctor Seward, 18 de septiembre. Acabo de tomar el tren para Londres. La llegada del telegrama de Van Helsing me llenó de ansiedad. Una noche entera perdida, y por amarga experiencia sé lo que puede suceder en una noche. Por supuesto que es posible que todo esté bien,
Pero, ¿qué puede haber sucedido? Seguramente que hay un horrible sino pendiendo sobre nosotros, que hace que todo accidente posible nos frustre aquello que tratamos de hacer. Me llevaré conmigo este cilindro y entonces podré completar mis apuntes en el fonógrafo de Lucy. Memorando dejado por Lucy Westenra. 17 de septiembre, noche. Escribo esto y lo dejo para que lo vean, de manera que nadie pueda verse en problemas por mi causa. Este es un registro exacto de lo que sucedió hoy por la noche. Siento que estoy muriendo de debilidad y apenas tengo fuerzas para escribir, pero debo hacerlo, aunque muera en el intento. Fui a la cama como siempre, cuidando de que las flores estuvieran colocadas como lo ha ordenado el doctor Van Helsing, y pronto me quedé dormida. Fui despertada por el aleteo en la ventana, que había comenzado desde aquella noche en que caminé sonámbula hasta el desfiladero de Whitby, donde Mina me salvó, y que ahora conozco también. No tenía miedo, pero sí deseé que el doctor Seward estuviera en el cuarto contiguo, tal como había dicho el doctor Van Helsing que estaría, de manera que yo pudiera hablarle en cualquier momento. Traté de dormirme nuevamente, pero no pude. Entonces volvió la antigua angustia de antes de dormirme y decidí permanecer despierta. Perversamente el sueño trató de regresar cuando yo ya no quería dormir, de tal manera que, como temía estar sola, abrí mi puerta y grité. ¿Hay alguien allí? No obtuve respuesta. Tuve miedo de despertar a mamá y por eso cerré la puerta nuevamente. Entonces, afuera, en los arbustos, oí una especie de aullido de perro, pero más fiero y más profundo. Me dirigí a la ventana y miré hacia afuera, mas no alcancé a distinguir nada, excepto un gran murciélago, que evidentemente había estado pegando con sus alas contra la ventana. Por ello regresé de nuevo a la cama, pero con la firme determinación de no dormirme. Al momento se abrió la puerta y mi madre miró a través de ella. Viendo por mi movimiento que no estaba dormida, entró y se sentó a mi lado. Me dijo, más dulce y suavemente que de costumbre: «Estaba intranquila por ti, querida, y entré a ver si estabas bien. Temí que pudiera resfriarse sentándose ahí, y le pedí que viniera y durmiera conmigo, por lo que se metió en la cama y se acostó a mi lado. No se quitó su bata, pues dijo que solo iba a estar un momento y que luego regresaría a su propia cama. Mientras yacía ahí en mis brazos y yo en los de ella, el aleteo y roce volvió a la ventana. Ella se sorprendió y un poco asustada preguntó: «¿Qué es eso?». Yo traté de calmarla. Finalmente pude hacerlo y ella yació tranquila, pero yo pude oír cómo su pobre y querido corazón todavía palpitaba terriblemente. Después de un rato se escuchó un estrépito en la ventana y un montón de pedazos de vidrio cayeron al suelo. La celosía de la ventana voló hacia adentro con el viento que entraba, y en la abertura de las vidrieras quebradas apareció la cabeza de un lobo grande y flaco. Mi madre lanzó un grito de miedo y se incorporó rápidamente, sentándose sobre la cama, sujetándose nerviosamente de cualquier cosa que pudiera ayudarla. Entre otras cosas se agarró de la guirnalda de flores que el doctor Van Helsing insistió en que yo llevara alrededor de mi cuello, y me la arrancó de un tirón. Durante un segundo o dos se mantuvo sentada, señalando al lobo, y repentinamente hubo un extraño y horrible gorgoteo en la garganta. Luego se desplomó, como herida por un rayo, y su cabeza me golpeó en la frente, dejándome por unos momentos un tanto aturdida. El cuarto y todo alrededor parecía girar. Mantuve mis ojos fijos en la ventana, pero el lobo retiró la cabeza y toda una miríada de pequeñas manchas parecieron entrar volando a través de la rota ventana, describiendo espirales y círculos como la columna de polvo que los viajeros describen cuando hay un simum en el desierto. Traté de moverme, pero había una especie de hechizo sobre mí, y el pobre cuerpo de mamá, que parecía ya estarse enfriando, pues su querido corazón había cesado de latir, pesaba sobre mí, y por un tiempo no recuerdo más. No pareció transcurrir mucho rato, sino más bien que fue muy, muy terrible hasta que pude recobrar nuevamente la conciencia. En algún lugar cercano una campana doblaba. Todos los perros de la vecindad estaban aullando, y en nuestros arbustos, aparentemente muy cercanos, cantaba un ruiseñor. Yo estaba aturdida y embotada de dolor, terror y debilidad, pero el sonido del ruiseñor pareció la voz de mi madre muerta que regresaba para consolarme.
Los ruidos parece que también despertaron a las sirvientas, pues pude oír sus pisadas descalzas corriendo fuera de mi puerta. Las llamé y entraron, y cuando vieron lo que había sucedido y qué era lo que descansaba sobre mí en la cama, dieron gritos. El viento irrumpió a través de la rota ventana y la puerta se cerró de golpe. Levantaron el cuerpo de mi amada madre y la acostaron, cubriéndola con una sábana sobre la cama después de que yo me hube levantado. Estaban tan asustadas y nerviosas que les ordené fueran al comedor a tomar cada una un vaso de vino. La puerta se abrió de golpe unos instantes y luego se cerró otra vez. Las sirvientas gritaron horrorizadas y luego se fueron en grupo compacto al comedor, y yo puse las flores que había tenido alrededor de mi cuello sobre el pecho de mi querida madre. Cuando ya estaban allí recordé lo que me había dicho el doctor Van Helsing, pero no quise retirarlas y, además, alguna de las sirvientas podría sentarse conmigo ahora. Me sorprendió que las criadas no regresaran. Las llamé, pero no obtuve respuesta, por lo que bajé al comedor a buscarlas. Mi corazón se encogió cuando vi lo que había sucedido. Las 4 yacían indefensas en el suelo, respirando pesadamente. La garrafa del jerez estaba sobre la mesa medio llena, pero había alrededor un raro olor acre. Tuve mis sospechas y examiné la garrafa. Olía a láudano, y mirando en la alacena encontré que la botella que el doctor de mi madre usa para ella, estaba vacía. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Estoy de regreso en el cuarto con mamá. No puedo abandonarla y estoy sola, salvo por las sirvientas dormidas, que alguien ha narcotizado. Sola con la muerte. No me atrevo a salir, pues oigo el leve aullido del lobo a través de la rota ventana. El aire parece lleno de manchas, flotando y girando en la corriente de la ventana, y las luces destellan azules y tenues. ¿Qué debo hacer? Dios me proteja de cualquier mal esta noche. Esconderé este papel en mi seno, donde lo encontrarán cuando vengan a amortajarme. Mi querida madre se ha ido, ya es tiempo de que yo también me vaya. Adiós, querido Arthur, si no logro sobrevivir esta noche. Que Dios te proteja, querido, y que Dios me ayude. Capítulo 12. Del diario del doctor Seward. 18 de septiembre. Me dirigí de inmediato a Gillingham y llegué temprano. Dejando mi calesa en el portón, corrí por la avenida solo. Toqué suavemente el timbre, lo más delicadamente posible, pues temía perturbar a Lucy o a su madre, y esperaba que me abriera la puerta solo una sirvienta. Después de un rato, no encontrando respuesta, toqué otra vez. Tampoco me respondieron. Maldije la haraganería de las sirvientas que todavía estuvieran en cama a esa hora, ya que eran las 10 de la mañana, por lo que toqué otra vez, pero más impacientemente, sin obtener tampoco respuesta. Hasta aquí yo había culpado solo a las sirvientas, pero ahora me comenzó a asaltar un terrible miedo. ¿Era esta desolación otro enlace en la cadena de infortunios que parecía estar cercándonos? ¿Sería acaso a una mansión de la muerte a la que habría llegado demasiado tarde? Yo sé que minutos o incluso segundos de tardanza pueden significar horas de peligro para Lucy si ella hubiese tenido otra vez una de esas terribles recaídas, y fui alrededor de la casa para ver si podía encontrar por casualidad alguna otra entrada. No pude encontrar ningún medio de entrar. Cada ventana y puerta tenía echado el cerrojo y estaba cerrada con llave, por lo que regresé desconcertado al pórtico. Al hacerlo, escuché el rápido golpeteo de las patas de un caballo que se acercaban velozmente y que se detenía ante el portón. Unos segundos después encontraba a Van Helsing, que corría por la avenida. Cuando me vio, alcanzó a murmurar: «¿Entonces era usted quien acaba de llegar? ¿Cómo está ella? ¿Llegamos demasiado tarde? ¿No recibió usted mi telegrama?». Le respondí tan veloz y coherentemente como pude, advirtiéndole que su telegrama no lo había recibido hasta temprano por la mañana, que no había perdido ni un minuto en llegar hasta allí y que no había podido hacer que nadie en la casa me oyera. Hizo una pausa y se levantó el sombrero, diciendo solemnemente: «Entonces temo que hayamos llegado demasiado tarde. Que se haga la voluntad de Dios». Pero luego continuó, recuperando su habitual energía: «Venga, si no hay ninguna puerta abierta para entrar, debemos hacerla. Creo que ahora tenemos tiempo de sobra». Dimos un rodeo y fuimos a la parte posterior de la casa, donde estaba abierta una ventana de la cocina.
El profesor sacó una pequeña sierra quirúrgica de su maletín y entregándomela señaló hacia los barrotes de hierro que guardaban la ventana. Yo los ataqué de inmediato y muy pronto corté 3. Entonces, con un cuchillo largo y delgado, empujamos hacia atrás el cerrojo de las guillotinas y abrimos la ventana. Le ayudé al profesor a entrar y luego lo seguí. No había nadie en la cocina ni en los cuartos de servicio, que estaban muy cerca. Pulsamos la perilla de todos los cuartos a medida que caminamos, y en el comedor, tenuemente iluminado por los rayos de luz que pasaban a través de las persianas, encontramos a las 4 sirvientas yaciendo en el suelo. No había ninguna necesidad de pensar que estuvieran muertas, pues su estertorosa respiración y el acre olor a láudano en el cuarto no dejaban ninguna duda respecto a su estado. Van Helsing y yo nos miramos el uno al otro, y al alejarnos él dijo: «Podemos atenderlas más tarde». Entonces subimos a la habitación de Lucy. Durante unos breves segundos hicimos una pausa en la puerta y nos pusimos a escuchar, pero no pudimos oír ningún sonido. Con rostros pálidos y manos temblorosas abrimos suavemente la puerta y entramos en el cuarto. ¿Cómo puedo describir lo que vimos? Sobre la cama yacían 2 mujeres, Lucy y su madre. La última yacía más hacia adentro y estaba cubierta con una sábana blanca cuyo extremo había sido volteado por la corriente que entraba a través de la rota ventana, mostrando el ojeroso rostro blanco, con una mirada de terror fija en él. A su lado yacía Lucy, con el rostro blanco y todavía más ojeroso. Las flores que habían estado alrededor de su cuello se encontraban en el pecho de su madre, y su propia garganta estaba desnuda, mostrando las 2 pequeñas heridas que ya habíamos visto anteriormente, pero esta vez terriblemente blancas y maltratadas. Sin decir una palabra, el profesor se inclinó sobre la cama con la cabeza casi tocando el pecho de la pobre Lucy. Entonces giró rápidamente la cabeza, como alguien que escuchara, y poniéndose en pie me gritó: «Todavía no es demasiado tarde. Rápido, rápido, traiga el brandy». Volé escaleras abajo y regresé con él, teniendo cuidado de olerlo y probarlo, por si acaso también estuviera narcotizado como el jerez que encontré sobre la mesa. Las sirvientas todavía respiraban, pero más descansadamente, y supuse que los efectos del narcótico ya se estaban disipando. No me quedé para asegurarme, sino que regresé donde Van Helsing. Como en la ocasión anterior, le frotó con brandy los labios y las encías, las muñecas y las palmas de las manos. Me dijo: «Puedo hacer esto, es todo lo que puede ser hecho de momento. Usted vaya y despierte a esas sirvientas». Golpéelas suavemente en la cara con una toalla húmeda y golpéelas fuerte. Hágalas que reúnan calor y fuego y calienten agua. Esta pobre alma está casi fría como la otra. Necesitará que la calentemos antes de que podamos hacer algo más. Fui inmediatamente y encontré poca dificultad en despertar a 3 de las mujeres. La cuarta solo era una jovencita y el narcótico la había afectado evidentemente con más fuerza, por lo que la levanté hasta el sofá y la dejé dormir. Las otras estaban en un principio aturdidas, pero al comenzar a recordar lo sucedido, sollozaron en forma histérica. Sin embargo, yo fui riguroso con ellas y no les permití hablar. Les dije que perder una vida era suficientemente doloroso y que si se tardaban mucho iban a sacrificar también a la señorita Lucy. Así es que, sollozando, comenzaron a hacer los arreglos, a medio vestir como estaban, y prepararon el fuego y el agua. Afortunadamente, el fuego de la cocina y del calentador todavía funcionaba, por lo que no hacía falta el agua caliente. Arreglamos el baño y llevamos a Lucy tal como estaba a la bañera. Mientras estábamos ocupados frotando sus miembros, alguien llamó a la puerta del corredor. Una de las criadas corrió, se echó encima apresuradamente alguna ropa más y abrió la puerta. Luego regresó y nos susurró que era un caballero que había llegado con un mensaje del señor Hallwood. Le supliqué simplemente que le dijera que debía esperar, pues de momento no podíamos ver a nadie. Ella salió con el recado, y embebidos en nuestro trabajo, olvidé por completo la presencia de aquel hombre. En toda mi experiencia nunca vi trabajar a mi maestro con una seriedad tan solemne. Yo sabía, como lo sabía él, que se trataba de una lucha desesperada contra la muerte, y en una pausa se lo dije. Me respondió de una manera que no pude comprender,
pero con la mirada más seria que podía reflejar su rostro. Si eso fuera todo, yo pararía aquí mismo donde estamos ahora y la dejaría desvanecerse en paz, pues no veo ninguna luz en el horizonte de su vida. Continuó su trabajo con un vigor, si es posible, renovado y más frenético. Al cabo de un rato, ambos comenzamos a ser conscientes de que el calor estaba comenzando a tener algún efecto. El corazón de Lucy latió un poco más audiblemente al estetoscopio, y sus pulmones tuvieron un movimiento perceptible. La cara de Van Helsing casi irradió cuando la levantamos del baño y la enrollamos en una sábana caliente para secarla. Me dijo: «La primera victoria es nuestra. Jaque al rey». Llevamos a Lucy a otra habitación, que para entonces ya había sido preparada, y la metimos en cama y la obligamos a que bebiera unas cuantas gotas de brandy. Yo noté que Van Helsing ató un suave pañuelo de seda alrededor de su cuello. Ella todavía estaba inconsciente y estaba tan mal, si no peor, de como jamás la hubiéramos visto. Van Helsing llamó a una de las mujeres y le dijo que se quedara con ella y que no le quitara los ojos de encima hasta que regresáramos. Luego me hizo una seña para que saliéramos del cuarto. «Debemos consultar sobre lo que vamos a hacer», me dijo, mientras descendíamos por las gradas. En el corredor abrió la puerta del comedor y entramos en él, cerrando cuidadosamente la puerta. Las persianas habían quedado abiertas, pero las celosías ya estaban bajadas, con esa obediencia a la etiqueta de la muerte que la mujer británica de las clases inferiores siempre observa con rigidez. Por lo tanto, el cuarto estaba bastante oscuro. Sin embargo, había suficiente luz para nuestros propósitos. La seriedad de Van Helsing se mitigaba un tanto por una mirada de perplejidad. Evidentemente estaba torturando su cerebro acerca de algo, por lo que yo esperé unos instantes, al cabo de los cuales dijo: «¿Qué vamos a hacer ahora? ¿A quién podemos recurrir? Debemos hacer otra transfusión de sangre, y eso con prontitud, o la vida de esa pobre muchacha no va a durar una hora. Usted ya está agotado, yo estoy agotado también. Yo temo confiar en esas mujeres, aun cuando tuviesen el valor de someterse». «¿Qué debemos hacer por alguien que desea abrir sus venas por ella?» «Bien, entonces, ¿qué pasa conmigo?» La voz llegó desde el sofá al otro lado del cuarto, y sus tonos llevaron aliento y alegría a mi corazón, pues eran los de Quincy Morris. Van Helsing lo miró enojado al primer sonido, pero su rostro se suavizó y una mirada alegre le asomó por los ojos cuando yo grité: «¡Quincy Morris!» y corrí hacia él con los brazos extendidos. «¿Qué te trajo aquí?», le pregunté al estrecharnos las manos. «Supongo que la causa es Art». Me entregó un telegrama. «No he tenido noticias de Seward durante 3 días y estoy terriblemente ansioso. No puedo ir, mi padre en el mismo estado. Envíame noticias del estado de Lucy. No tardes. Holwood». «Creo que he llegado apenas a tiempo. Sabes que solo tienes que decirme qué debo hacer». Van Helsing dio unos pasos hacia adelante y tomó su mano, mirándolo fijamente a los ojos mientras le decía: «La mejor cosa que hay en este mundo cuando una mujer está en peligro es la sangre de un hombre valiente. Usted es un hombre, y no hay duda. Bien, el diablo puede trabajar contra nosotros haciendo todos sus esfuerzos, pero Dios nos envía hombres cuando los necesitamos. Una vez más tuvimos que efectuar la horrenda operación. No tengo valor para describirla nuevamente en detalle. Lucy estaba terriblemente débil, y la debilidad la había afectado más que las otras veces, pues aunque bastante sangre penetró en sus venas, su cuerpo no respondió al tratamiento tan rápidamente como en otras ocasiones. Su lucha por mantenerse en vida era algo terrible de ver y escuchar. Sin embargo, el funcionamiento, tanto de su corazón como de sus pulmones, mejoró. Y Van Helsing practicó inyección subcutánea de morfina, como antes, y con buenos resultados. Su desmayo se convirtió en un sueño profundo. El profesor la observó mientras yo bajaba con Quincy Morris y envié a una de las sirvientas a que le pagara al cochero que estaba esperando. Dejé a Quincy acostado después de haberle servido un vaso de vino y le dije a la cocinera que preparara un buen desayuno. Entonces tuve una idea y regresé al cuarto donde estaba Lucy. Cuando entré, sin hacer ruido, encontré a Van Helsing con 1 o 2 hojas de papel en las manos.
Era evidente que las había leído y que ahora estaba reflexionando sobre su contenido, sentado con una mano en su frente. Había una mirada de torva satisfacción en su cara, como la de alguien que ha resuelto una duda. Me entregó los papeles, diciendo solamente: «Se cayó del pecho de Lucy cuando la llevábamos hacia el baño». Cuando los hube leído, me quedé mirando al profesor y después de una pausa le pregunté: «En nombre de Dios, ¿qué significa todo esto? ¿Estaba ella o está loca? ¿O qué clase de horrible peligro es?». Estaba tan perplejo que no encontré otra cosa que decir. Van Helsing extendió la mano y tomó el papel diciendo: «No se preocupe por ello ahora. De momento, olvídelo. Todo lo sabrá y lo comprenderá a su tiempo, pero será más tarde. Y ahora, ¿qué venía a decirme?». Esto me regresó a los hechos, y nuevamente fui yo mismo. Vine a hablarle acerca del certificado de defunción. Si no actuamos como es debido y sabiamente, puede haber pesquisas, y tendríamos que mostrar ese papel. Yo espero que no haya necesidad de pesquisas, pues si las hubiera, eso seguramente mataría a la pobre Lucy, si no la mata otra cosa. Yo sé, y usted sabe, y el doctor que la atendía a ella también, que la señora Westenra padecía de una enfermedad del corazón. Nosotros podemos certificar que murió de ella. Llenemos inmediatamente el certificado y yo mismo lo llevaré al registro y pasaré al servicio de pompas fúnebres. Bien, amigo John, muy bien pensado. Verdaderamente, si la señorita Lucy tiene que estar triste por los enemigos que la asedian, al menos puede estar contenta de los amigos que la aman. 1, 2, 3, todos abren sus venas por ella, además de un viejo como yo. Ah, sí, ya lo sé, amigo John, no estoy ciego, lo quiero a usted más por ello. Ahora váyase. En el corredor encontré a Quincy Morris con un telegrama para Arthur, diciéndole que la señora Westenra había muerto, que Lucy también había estado enferma, pero que ya estaba mejorando, y que Van Helsing y yo estábamos con ella. Le dije a dónde iba y me instó a que me apresurara, pero cuando estaba a punto de hacerlo me dijo: «Cuando regreses, Jack, ¿puedo hablarte a solas?». Moví la cabeza afirmativamente y salí. No encontré ninguna dificultad para hacer el registro y convine con la funeraria local en que llegaran en la noche y tomaran las medidas del féretro e hiciesen los demás preparativos. Cuando regresé, Quincy me estaba esperando. Le dije que lo vería tan pronto como supiera algo acerca de Lucy y subí a su cuarto. Todavía estaba durmiendo y aparentemente mi maestro no se había movido de su asiento al lado de ella. Por la manera como se puso el dedo sobre los labios, adiviné que esperaba que se despertara de un momento a otro y estaba temeroso de adelantarse a la naturaleza. Así es que bajé donde Quincy y lo llevé al desayunador, donde las celosías no estaban bajadas y por lo cual era un poco más alegre, o mejor dicho, menos triste que los otros cuartos. Cuando estuvimos solos me dijo: «Jack Seward, no quiero entrometerme en ningún lugar donde no tenga derecho a estar. Pero esto no es ningún caso ordinario. Tú sabes que yo amaba a esta muchacha y quería casarme con ella. Pero, aunque todo eso está pasado y enterrado, no puedo evitar sentirme ansioso acerca de ella. ¿Qué le sucede? ¿De qué padece?». El holandés, y bien me doy cuenta de que es un viejo formidable, dijo en el momento en que ustedes dos entraron en el cuarto que debían hacer otra transfusión de sangre y que ustedes dos ya estaban agotados. Ahora yo sé muy bien que ustedes los médicos hablan in cámara y que uno no debe esperar saber lo que consultan en privado. Pero este no es un asunto común y sea lo que fuera, yo he hecho mi parte. ¿No es así? Así es, le dije yo, y él continuó: «Supongo que ustedes dos, tú y Van Helsing, ya hicieron lo que yo hice hoy. ¿No es así?». «Así es». «E imagino que Art también está en el asunto». Cuando lo vi hace 4 días en su casa, parecía bastante raro. Nunca había visto a nadie que enflaqueciera tan rápidamente, desde que estuve en las Pampas y tuve una yegua que le gustaba ir a pastar por las noches. Uno de esos grandes murciélagos a los que ellos llaman vampiros la agarró por la noche y la dejó con la garganta y las venas abiertas, sin que hubiera suficiente sangre dentro de ella para permitirle estar de pie,
por lo que tuve que meterle una bala mientras yacía. Jack, si puedes hablarme sin traicionar la confianza que hayan depositado en ti, dime. Arthur fue el primero, ¿no es así? A medida que hablaba mi pobre amigo, daba muestras de estar terriblemente ansioso. Estaba en una tortura de inquietud por la mujer que amaba, y su total ignorancia del terrible misterio que parecía rodearla a ella intensificaba su dolor. Le sangraba el propio corazón, y se necesitó toda la hombría en él, de la cual había bastante, puedo asegurarlo, para evitar que cayera abatido. Hice una pausa antes de responder, pues sentía que no debía decir nada que traicionara los secretos que el médico desea guardar. Pero de todas maneras él ya sabía tanto y adivinaba tanto que no había ninguna razón para no responder, por lo que le contesté con la misma frase. Así es. ¿Y durante cuánto tiempo ha estado sucediendo esto? Desde hace cerca de 10 días. ¡10 días! Entonces supongo, Jack Seward, que la pobre criatura que todos amamos se ha puesto en sus venas durante ese tiempo la sangre de 4 hombres fuertes. Un hombre mismo no podría soportarlo mucho tiempo, añadió, y luego, acercándoseme, habló en una especie de airado susurro. ¿Qué se la sacó? Yo moví la cabeza negativamente. He ahí el problema. Van Helsing simplemente se pone frenético acerca de ello, y yo estoy a punto de devanarme los sesos. Ya no puedo ni aventurar una adivinanza. Ha habido una serie de pequeñas circunstancias que han echado por tierra todos nuestros cálculos para que Lucy sea vigilada adecuadamente. Pero esto no ocurrirá otra vez. Nos quedaremos aquí hasta que todo esté bien o mal. Quincy extendió su mano. Cuenten conmigo, dijo. Tú y el holandés solo tienen que decirme lo que hacer y yo lo haré. Cuando Lucy despertó por la tarde, su primer movimiento fue de palparse el pecho, y para mi sorpresa extrajo de él el papel que Van Helsing me había dado a leer. El cuidadoso profesor lo había colocado otra vez en su sitio, para evitar que al despertarse ella pudiera sentirse alarmada. Sus ojos se dirigieron a Van Helsing y a mí, y se alegraron. Entonces miró alrededor del cuarto y viendo dónde se encontraba, tembló. Dio un grito agudo y puso sus pobres y delgadas manos sobre su pálido rostro. Ambos entendimos lo que significaba. Se había dado plena cuenta de la muerte de su madre, por lo que tratamos de consolarla. No cabe la menor duda de que nuestra conmiseración la tranquilizó un poco, pero de todas maneras siguió muy desalentada y se quedó sollozando silenciosa y débilmente durante largo tiempo. Le dijimos que cualquiera de nosotros dos, o ambos, permaneceríamos con ella todo el tiempo, y eso pareció consolarla un poco. Hacia el atardecer cayó en una especie de aturdimiento. Entonces ocurrió algo muy extraño. Mientras todavía dormía, sacó el papel de su pecho y lo rompió en 2 pedazos. Van Helsing se adelantó y le quitó los pedazos de las manos. De todas maneras, ella siguió con la intención de romper, como si todavía tuviese el material en los dedos. Finalmente levantó las manos y las abrió, como si esparciera los fragmentos. Van Helsing pareció sorprendido y sus cejas se unieron como si pensara, pero no dijo nada. 19 de septiembre. Toda la noche pasada durmió precariamente, sintiendo siempre miedo de dormirse y aparentando estar un poco más débil cada vez que despertaba. El profesor y yo nos turnamos en la vigilancia y no la dejamos ni un solo momento sin atender. Quincy Morris no dijo nada acerca de su intención, pero yo sé que toda la noche se estuvo paseando alrededor de la casa. Cuando llegó el día, su esclarecedora luz mostró los estragos en la fortaleza de la pobre Lucy. Apenas si era capaz de volver su cabeza, y los pocos alimentos que pudo tomar parecieron no hacer ningún provecho. Por ratos durmió, y tanto Van Helsing como yo anotamos la diferencia en ella, mientras dormía y mientras estaba despierta. Mientras dormía se veía más fuerte, aunque más trasnochada, y su respiración era más suave. Su boca abierta mostraba las pálidas encías retiradas de los dientes, que de esta manera positivamente se veían más largos y agudos que de costumbre. Al despertarse, la suavidad de sus ojos cambiaba evidentemente la expresión, pues se veía más parecida a sí misma, aunque agonizando.
Por la tarde preguntó por Arthur y nosotros le telegrafiamos. Quincy fue a la estación a encontrarlo. Cuando llegó ya eran cerca de las 6 de la tarde y el sol se estaba ocultando con todo esplendor y colorido, y la luz roja fluía a través de la ventana y le daba más color a las pálidas mejillas. Al verla, Arthur simplemente se ahogó de emoción y ninguno de nosotros pudo hablar. En las horas que habían pasado, los períodos de sueño o la condición comatosa que simulaban serlo se habían hecho más frecuentes, de tal manera que las pausas durante las cuales la conversación era posible se habían reducido. Sin embargo, la presencia de Arthur pareció actuar como un estimulante. Se reanimó un poco y habló con él más lúcidamente de lo que había hecho desde nuestra llegada. Él también se dominó y habló tan alegremente como pudo, de tal manera que se hizo lo mejor. Va a dar la 1 de la mañana, y él y Van Helsing están sentados con ella. Yo los relevaré dentro de un cuarto de hora, y estoy consignando esto en el fonógrafo de Lucy. Tratarán de descansar hasta las 6. Temo que mañana se termine nuestra vigilancia, pues la impresión ha sido demasiado grande. La pobre chiquilla no se puede reanimar. Dios nos ayude a todos. Carta de Mina Harker a Lucy Westenra, sin abrir. 17 de septiembre. Mi querida Lucy, me parece que han pasado siglos desde que tuve noticias de ti, o más bien desde que te escribí. Sé que me perdonarás por todas mis faltas cuando hayas leído las noticias que te voy a dar. Bien, pues traje a mi marido de regreso en buenas condiciones. Cuando llegamos a Exeter nos estaba esperando un carruaje, y en él, a pesar de tener un ataque de gota, el señor Hopkins nos llevó a su casa, donde había habitaciones para nosotros, todas arregladas y cómodas, y cenamos juntos. Después de cenar, el señor Hopkins dijo: «Queridos míos, quiero brindar por vuestra salud y prosperidad, y que todas las bendiciones caigan sobre vosotros dos. Os conozco desde niños, y he visto, con amor y orgullo, cómo crecíais. Ahora deseo que hagáis vuestro hogar aquí conmigo. Yo no dejo tras de mí ni descendientes ni hijos, todos se han ido, y en mi testamento os instituyo herederos universales». Yo lloré, Lucy querida, mientras Jonathan y el anciano señor Hopkins se estrechaban las manos. Tuvimos una velada muy, muy feliz. Así es que aquí estamos, instalados en esta bella y antigua casa, y tanto desde mi dormitorio como desde la sala puedo ver muy cerca los grandes olmos de la catedral, con sus fuertes troncos erectos contra las viejas piedras amarillas de la catedral, y puedo escuchar a las cornejas arriba graznando y cotorreando, chismorreando a la manera de las cornejas y de los humanos. Estoy muy ocupada y no necesito decírtelo, arreglando cosas y haciendo trabajos del hogar. Jonathan y el señor Hopkins pasan ocupados todo el día, pues ahora que Jonathan es su socio, el señor Hopkins quiere que sepa todo lo concerniente a sus clientes. ¿Cómo sigue tu querida madre? Yo desearía poder ir a la ciudad durante 1 o 2 días para verte, querida, pero no me atrevo a ir todavía, con tanto trabajo sobre mis espaldas. Y Jonathan todavía necesita que lo cuiden. Está comenzando a cubrir con carne sus huesos otra vez, pero está terriblemente debilitado por la larga enfermedad. Incluso ahora algunas veces despierta sobresaltado de su sueño de una manera repentina y se pone a temblar hasta que logro, con mimos, que recobre su placidez habitual. Sin embargo, gracias a Dios, estas ocasiones son cada vez menos frecuentes a medida que pasan los días. Y yo confío en que con el tiempo terminarán por desaparecer del todo. Y ahora que te he dado mis noticias, déjame que pregunte por las tuyas. ¿Cuándo vas a casarte y dónde? ¿Y quién va a efectuar la ceremonia y qué vas a ponerte? ¿Va a ser una ceremonia pública o privada? Cuéntame todo lo que puedas acerca de ello, querida. Cuéntame todo acerca de todo, pues no hay nada que te interese a ti que no me sea querido a mí. Jonathan me pide que te envíe sus respetuosos saludos, pero yo no creo que eso esté a la altura del socio juvenil de la importante firma Hopkins and Harker. Y así como tú me quieres a mí y él me quiere a mí y yo te quiero a ti con todos los modos y tiempos del verbo, simplemente te envío su cariño. Adiós, mi queridísima Lucy, y todas las bendiciones para ti, tu amiga Mina Harker.
Informe de Patrick Hennessy para John Seward. Estimado señor, en obsequio de sus deseos envío adjunto un informe sobre las condiciones de todo lo que ha quedado a mi cargo. En relación con el paciente hay algo más que decir. Ha tenido otro intento de escapatoria, que hubiera podido tener un final terrible, pero que, como sucedió afortunadamente, no llegó al desenlace trágico que se esperaba. Esta tarde un carruaje con 2 hombres llegó a la casa vacía cuyos terrenos colindan con los nuestros, la casa hacia la cual, usted recordará. El paciente se escapó en 2 ocasiones. Los hombres se detuvieron ante el portón para preguntarle al portero por el camino, ya que eran forasteros. Yo mismo estaba viendo por la ventana del estudio, mientras fumaba después de la cena, y vi cómo uno de los hombres se acercaba a la casa. Al pasar por la ventana del cuarto de Renfield, el paciente comenzó a retarlo desde adentro y a llamarlo por todos los nombres podridos que pudo poner en su lengua. El hombre, que parecía un tipo decente, se limitó a decirle que cerrara su podrida boca de mendigo. Ante lo cual nuestro recluso lo acusó de robarle y querer matarlo, y agregó que frustraría sus planes aunque lo colgaran por ello. Yo abrí la ventana y le hice señas al hombre para que no tomara en serio las cosas, por lo que él se contentó con echar un vistazo por el lugar, quizá para hacerse una idea sobre la clase de sitio al que había ido a dar. Y luego dijo: «Dios lo bendiga, señor. Yo no me altero por lo que me digan en una casa de locos como esta. Usted y el director más bien me dan lástima por tener que vivir en una casa con una bestia salvaje como esa». Luego preguntó por el camino con bastante cortesía, y yo le indiqué dónde quedaba el portón de la casa vacía. Se alejó, seguido de amenazas e improperios de nuestro hombre. Bajé a ver si podía descubrir la causa de su enojo, ya que habitualmente a un hombre correcto, y con excepción de los periodos violentos, nunca le ocurre nada parecido. Para mi asombro lo encontré bastante tranquilo y comportándose de la manera más cordial. Traté de hacerlo hablar sobre el incidente, pero él me preguntó suavemente que de qué estaba hablando y me condujo a creer que había olvidado completamente el asunto. Era, sin embargo, lamento tener que decirlo, solo otra instancia de su astucia, pues media hora después tuve noticias de él otra vez. En esta ocasión se había escapado otra vez de la ventana de su cuarto y corría por la avenida. Llamé a los asistentes para que me siguieran y corrí tras él, pues temía que estuviera intentando hacer alguna treta. Mi temor fue justificado cuando vi que por el camino bajaba el mismo carruaje que había pasado frente a nosotros anteriormente, cargado con algunas cajas de madera. Los hombres estaban limpiando la frente y tenían las caras encendidas, como si acabaran de hacer un violento ejercicio. Antes de que pudiera alcanzarlo, el paciente corrió hacia ellos y, tirando a uno de ellos del carruaje, comenzó a pegar su cabeza contra el suelo. Si en esos momentos no lo hubiera sujetado, creo que habría matado a golpes al hombre allí mismo. El otro tipo saltó del carruaje y lo golpeó con el mango de su pesado látigo. Fue un golpe terrible, pero él no pareció sentirlo, sino que agarró también al hombre y luchó con nosotros 3, tirándonos para uno y otro lado como si fuéramos gatitos. Usted sabe muy bien que yo no soy liviano, y los otros 2 hombres eran fornidos. Al principio luchó en silencio, pero a medida que comenzamos a dominarlo, y cuando los asistentes le estaban poniendo la camisa de fuerza, empezó a gritar: «Yo lo impediré, no podrán robarme, no me asesinarán por pulgadas, pelearé por mi amo y señor», y toda esa clase de incoherentes fruslerías. Con bastante dificultad lograron llevarlo de regreso a casa y lo encerramos en el cuarto de seguridad. Uno de los asistentes, Hardy, tiene un dedo lastimado. Sin embargo, se lo entablilló bien y está mejorando. En un principio, los 2 cocheros gritaron fuertes amenazas de acusarnos por daños y prometieron que sobre nosotros lloverían todas las sanciones de la ley. Sin embargo, sus amenazas estaban mezcladas con una especie de lamentación indirecta por la derrota que habían sufrido a manos de un débil loco. Dijeron que si no hubiese sido por la manera como habían gastado sus fuerzas en levantar las pesadas cajas hasta el carruaje, habrían terminado con él rápidamente. Dieron otra razón de su derrota, el extraordinario estado de sequía a que habían sido reducidos por la naturaleza misma de su ocupación.
y la reprensible distancia de cualquier establecimiento de entretenimiento público a que se encontraba la escena de sus labores. Yo entendí bien su insinuación, y después de un buen vaso de grog, o mejor, de varios vasos de la misma cosa, y teniendo cada uno de ellos un soberano en la mano, empezaron a hacer bromas sobre el ataque, y juraron que encontrarían cualquier día a un loco peor que ese, solo por tener el placer de conocer así a un tonto tan encantador como el que esto escribe. Anoté sus nombres y direcciones, en caso de que los necesitemos. Son los siguientes: Jack Smollett, de Daddy's Rents, King's George Road; Great Walworth y Thomas Snelling, Peter Farley's Row, Guide Court, Bethnal Green. Ambos son empleados de Harris e Hijos, compañía de mudanzas y embarques, Orange Masters Yard, Soho. Le informaré de cualquier asunto de interés que ocurra aquí y le telefonearé inmediatamente en caso de que suceda algo de importancia. Quedo de usted, estimado señor, su atento servidor, Patrick Hennessy.